Leí Las olas por primera vez con 19 años en la facultad, en clase de literatura universal. Y tuve la sensación de no comprender a su autora ni esta obra para nada. De no estar a la altura de esa genia absoluta que es Virginia Woolf. A pesar de eso, me enamoré de la novela, quería volver a empezar cada monólogo una y otra vez y apretar contra mi pecho el libro a cada frase. ¿No era acaso buena la poesía que escribí anoche?, dice Neville, uno de los 6 personajes protagonistas de Las olas. ¿Soy demasiado rápido? ¿Demasiado facilón? No lo sé. Esta sensación de no estar a la altura, esto lo digo yo, Javi, dice Javier, que es así como acota Virginia los pensamientos de cada personaje en el libro, es algo que les pasa constantemente a los personajes de Las olas. Un día, tomando una fina pluma y mojándola en tinta roja, dice Bernard, otro personaje, el cálculo estará completo, nuestro total se conocerá, pero no será suficiente. No será suficiente. Durante ese año de universidad y literatura, dice Javi otra vez, me desvelé una noche. Había tenido un encuentro hot con un chico y estaba alterado. Y desde la inconsciencia del sueño me senté a escribir y volqué todo en primera persona en un relato de flujo de pensamiento como influenciado por Virginia Woolf y este libro. Y ese fue el primer momento en el que dije, oye, he escrito algo bueno. Y sentí que aquí sí. Y se abrió la veta de la posibilidad de escribir para mí. Lo veo todo con claridad, dice Neville. Esa es mi salvación. Luché contra las olas, dice Virginia Woolf, es un libro abstracto, místico y sin ojos. Virginia publica esta genialidad vanguardista en 1931, a sus 49 años. No sé si ella también tendría la sensación de no estar a la altura. Parece que cuando investigas un poco sobre ella, sí. Y está claro que es un sentimiento común que nos conecta a todos, lo de no estar a la altura, ¿verdad? Las olas me hace pensar que si pudiéramos escuchar la voz interior de los otros, nos sentiríamos menos solos. No creo en la separación, dice Bernard. No somos únicos. Virginia, dice Javi de nuevo, usa el flujo de pensamiento para que penetremos en los razonamientos, sentimientos e inseguridades de los otros y dejemos de pensar que somos especiales. Y lo logra escribiendo este libro. Hay una inmensa presión sobre mí, dice Rhoda, otro personaje. No puedo moverme sin dejar caer el peso de los siglos. 1.000.000 de flechas me atraviesan. El desprecio y el ridículo me atraviesan. Para algunos es quizá algo lisérgico, dice Javi. Para mí es un canto a lo colectivo. Es curioso que este podcast empezara como una búsqueda de mi individualidad y Virginia Woolf ahora me devuelva a lo colectivo. Las olas me sienta a escuchar, sin ojos, los pensamientos de Rhoda, Bernard, Susan, Neville, Ginny y Luis, y empatizar con ellos a partes iguales. Lisérgico colectivo, da igual, pero quizá para comprender a otra persona hay que hacer eso, quitarse los ojos. Juzgar es cómodo, pero comprender al otro puede ser una obra de arte. Y para entender las cosas se necesita tiempo, incomodidad y sentir que no estamos a la altura muchas veces. Se nos ha olvidado, pero es la verdad. El propósito de este programa es acompañarte en tus reflexiones si has leído este libro y si no, darte ganas de leerlo. Soy Javier Ambrosi y esta noche, libro. ¿Sí? Hola tía, soy yo. Ay, hola, ¿qué? Mira, es que estaba sola en casa y me estaba preguntando. ¿Y ves? Me preguntaba... ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué te preguntas? Es que... ¡Dímelo, tía, dímelo! ¿Qué haces esta noche? Esta noche, esta noche. ¿Qué haces esta noche? Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, libro. Joder, tía, me lo podrías haber dicho antes. Esta noche libro, el programa de libros de Javier Ambrosi, con Alana S. Portero y María Barrier. ¿Y yo qué? ¿Qué decías, María? Que amo a la Elenas. Amas a la Elenas, que es la que dice ¿y yo qué? ¿Y ya qué? Y la que ha hecho todo esto. Y todo esto, estamos rodeados de la Elenas. Estamos rodeados. Oye, ¿os ha gustado este libro? ¿Cómo lleváis el examen de literatura? Me hubiese gustado leérmelo con toda la calma del mundo y leérmelo 2 veces, al menos, por lo menos. Hace falta leérselo varias veces, de verdad, ¿eh? A mí este libro me vuelve loca, me encanta. Y ha sido un ejercicio muy bonito volverlo a leer, aunque también me hubiera gustado hacerlo con un poco más de tiempo,
porque este libro fue muy importante para mí hace muchos años y ha sido un poco como de repente estar en ese atardecer del libro, en la misma altura del atardecer que los personajes, y lo he leído de otra manera y es maravilloso. Las dos habéis dicho algo que es fundamental, el tiempo. Es un libro que requiere tiempo y que habla del tiempo. Y como he dicho en la introducción, es un libro que habla de sentirse que no estás a la altura de las cosas, ¿no? Todos los personajes en algún momento sienten el que tiene talento que no lo tiene, el otro piensa que sí, el que se dedica más a su vida personal también que no está a la altura de eso. ¿Sentís eso? ¿Sentís que no estáis a la altura? A ver, yo lo siento, creo que a lo mejor lo siento sobre todo, como dije el otro día, a lo mejor actoralmente sí que me siento como más insegura y sí que siento como que me hace falta como más tomar más seguridad de mí misma, porque creo que es una parte esencial también de eso. Pero bueno, pero es verdad que ya llega un punto en el que te da tan igual todo, porque eres tan consciente de que todo el mundo tiene estas inseguridades, que creo que ya no estás todo el rato repasando conversaciones ni cómo interactúas con la gente, porque ya es como que dices, mira, es que todo el mundo lo está haciendo como puede y yo no soy menos que eso. Alana. Pues mira, yo creo que te voy a sorprender aquí. O sea, yo que suelo ser la capitana autodesprecio, creo que cada vez estoy más a la altura, o por lo menos en más aspectos de mi vida. Y eso me está gustando. Tampoco quiero yo estar completamente a la altura todo el tiempo, porque eso luego crea expectativas en los demás que no se pueden cumplir y te conviertes en una decepción. Así que está bien ir aprendiendo como todo el mundo, pero evidentemente me siento más a la altura ahora que antes. Alana S. Portero, escritora superventas, y María Barrier, antropóloga, digámoslo así. Este libro tiene forma de olas y cuenta la vida de 6 personajes desde la infancia hasta la edad adulta a través de monólogos internos. Tiene 9 partes, cada parte comienza con una especie de alegoría sobre el paso del día y luego se centra en una parte de la vida de estos 6 personajes en forma de pues, diálogos mentales, de flujo de pensamiento, como de flujo de conciencia, que digamos que es un tipo de literatura que pues, podéis haber visto en el Ulises de James Joyce, o yo qué sé, o El árbol de la vida de Terrence Malick de repente, o cosas así, que no son necesariamente conexas, pero sí que te lleva a una historia. Voy a leer un trozo de Bernard, que es uno de los protagonistas, y un poco de lo que piensa él. La complejidad de las cosas se hace más cercana, dice Bernard, aquí en la facultad, donde la agitación y la presión de la vida son extremas, donde la emoción de tan solo vivir se hace cada día más apremiante. A cada hora desenterramos algo nuevo de este montón de menudillo. ¿Qué soy?, me pregunto. ¿Esto? No, soy eso. En especial ahora que he salido de una habitación y he dejado a la gente hablando y las losas resuenan con mis pasos solitarios y contemplo cómo se alza la luna, sublime, indiferente, sobre la antigua capilla. Entonces se me hace claro que no soy uno y simple, sino complejo y muchos. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia leyendo este libro? ¿Me podéis guiar por el pensamiento? ¿Cómo, o sea, cuando te has acercado, cómo ha sido? A ver, yo al principio estaba súper confusa. En plan, creo que hasta el capítulo como 2 o 3 no he cogido, como confundía a los personajes. Pero esa es la idea. Sí. O sea, claro, es que eso es lo guay, en plan, yo creo que lo que me quedo más, o sea, con lo que más me quedo de este libro es como con la colectivización y cómo las personas nos estamos tan de esto en intentar ser lo que no somos, como por ejemplo le pasa a Luis, o en intentar ser lo que se espera de nosotros, que luego como que perdemos muchas cosas por el camino. Entonces Bernard es como que me parece el más inteligente en ese caso, porque creo que es como que lo da todo con todos y tiene un pensamiento súper colectivizado y coge todo de todo el mundo. Es y creo... el amigo del grupo que es un poco el pegamento del grupo. Sí. Y yo creo que eso es la vida. Yo creo que él ha entendido perfectamente la vida. Yo he hecho un poco un experimento de lectura ahora, porque como ya lo conocía el libro, he intentado leerlo en realidad como ese flujo de pensamiento que es un poco caótico, y entonces no lo he hecho seguido. He ido leyendo fragmentos, porque la mente también es así, también es caótica, porque a veces te quedas atascada en un lugar. De hecho, algunos se repetía, y eso a veces pasa cuando piensas. Es que es muy importante la repetición en la vida. Exactamente, eso es. Y
y creo que he extraído mucho más que la primera vez que lo leí, las primeras 2 veces que lo leí en su tiempo. Me ha parecido un ejercicio súper interesante y una propuesta de lectura que ahí dejó. Sí, y es muy importante. El libro es complicado, no. El libro tiene una propuesta de inicio en la que los pensamientos de los personajes al principio son caóticos porque son la infancia y van mezclando y va con un ritmo, y conforme pasa la vida, como nos pasa a todos, pues nos vamos aclarando quién es quién, qué es lo que hace. Entonces, mi proceso de pensamiento al leerlo es... Voy como cogiendo etiquetas, ¿no? Digo, vale, este era el que tal cual. Este era el que le pasaba esto. Esta era la que pensaba esto. Y creo que no pasa con muchas novelas, por no decir en casi ninguna, que te guíe también por el hilo de pensamiento y sea tan consciente la autora de la experiencia del lector. Que a mí eso me llama mucho la atención. Y me pasa también leyendo este libro que empatizo con todos. O sea, voy leyendo y digo, fíjate, yo soy muy Luis. Fíjate, yo soy muy Bernard. Fíjate, yo soy muy Roda. ¿Creéis que si escucháramos los pensamientos de los otros y de las otras nos entenderíamos muchísimo más? Bueno, por lo menos nos daríamos cuenta de que nos parecemos mucho, porque también los demás escucharían los nuestros probablemente, y claro, en definitiva nosotras somos siempre una versión pasada por un tamiz. La versión de verdad está aquí dentro y esa no la sabe nadie nada más que nosotras. Entonces creo que en esa brutalidad habría, por un lado, mucha violencia, pero mucha comprensión. Hasta la persona más radicalmente diferente a nosotros podría empatizar si nos escuchara. Es decir, si le dedicamos el tiempo suficiente a entender al otro, ¿podemos llegar ahí? ¿O creéis que no? Creo que hay gente que no tiene la capacidad de empatizar en absoluto. Entonces, o sea, creo que una persona como que tiene como un pensamiento a lo mejor radicalmente opuesto al mío, fascista, es porque es una persona que no empatiza, porque creo que tenemos como todo el rato como las personas a lo mejor como más oprimidas, necesitamos todo el rato como explicarnos, ¿no? Yo explico todo el rato mis pensamientos, en plan, soy súper abierta con eso, y de hecho mi manera de hablar es muy con ramificaciones, porque creo que hablo a la vez que pienso, ¿sabes? En plan, como que no tengo filtro muchas veces. Y igualmente, por mucho que se paren a escucharnos, lo van a hacer para criticar. Es que depende de la mente. Si tú tienes una mente que tienes un dogmatismo súper cerrado y has construido toda tu universo simbólico a través de ese dogma, no vas a renunciar a él, ¿sabes? Es muy difícil renunciar a él, y hay personajes en este libro que son así también. Ojalá que sí. Ya, pero... ¿No? Yo creo que si una persona no es capaz de entenderse con otra tras media hora de escucha intensa entre dos personas, entonces es que estás perdida en la vida y no tienes arreglo. Quiero decir, eso ya no tiene arreglo. Eso es lo que pienso yo, y creo que el libro Virginia Woolf aboga por esto. Que sentarte un rato con alguien, tienes que poder comprender a la otra persona. Si no, algo está pasando. Si no, es que te has roto. Si no, lo quieres, o no quieres escuchar, eso es, o, es que no estás o algo pasa. Eso es. Para poder seguir este programa, para quienes no han leído Las olas, necesitamos que María Barrier nos haga un pequeño resumen, de este libro. En Bimboficadas no te hacen estas putadas, ¿no? A ver, es que no tenemos guión en Bimboficadas. Sí. Esto es muy difícil, estaba deseando que llegase este momento. Claro, porque hay que decir que es un libro sin trama. Claro. O con una trama débil. Entonces a lo mejor me dices, Las olas va de esto, adiós. Claro, no. Lo he hecho un poco en el tono de Virginia, a ver qué os parece. El libro comienza al amanecer en Reino Unido, donde se nos presenta a 6 amigos: Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Louis y Ginny, quienes aún son niños. Louis, originario de Australia, se avergüenza de sus raíces y siente que no encaja con los demás, excepto con Rhoda, a la que no teme. Aunque es bueno en su escuela, su inglés no es fluido y se percibe diferente. Su padre es banquero en Brisbane y aunque lo desprecia, no puede evitar mencionarlo una y otra vez. Ginny, asustada por el movimiento de las hojas, corre a besar a Louis para sentirse segura. Susan presencia la escena y se entristece. Bernard, siempre atento, sigue a Susan, quien llora y tropieza con unas raíces. Se describe a sí misma como rechoncha y poco especial, comparándose con las otras niñas. Bernard se disuelve en las conversaciones del otro. Ginny se siente atraída por los vestidos bonitos y por la sensación de ser vista. Neville, por su parte, es sensible y percibe intensamente las diferencias del mundo, por la conciencia de su otredad.
Todos conocen las respuestas del examen, excepto Rhoda, quien se siente excluida y piensa, el mundo está completo y yo estoy fuera. Ginny se inquieta ante la idea de la próxima etapa escolar, donde serán separados por género, porque a ella lo que le interesa es estar con los hombres y con las mujeres. Neville, frágil, se cansa con facilidad. Mientras tanto, Louise reflexiona sobre la belleza que hay en acompañarse mutuamente en el miedo y la tristeza. Empieza la mañana clara. Bernard va por primera vez al colegio y odia que esa iniciación le pertenezca solo a él. Se contiene para no llorar. Louise observa a Bernard con admiración. Le parece seguro, casi valiente. Pero él, extranjero de acento y origen, se siente desplazado, inferior. Neville, desde muy temprano, quiere vivir, quiere sentir, pero ya percibe que su libertad será siempre contenida. Susan añora su casa y llora, siente todo falso, lejano. A Ginny y a Rhoda las ve como figuras de otro mundo. Rhoda, en silencio, se esconde. El uniforme, la rutina, la colectividad, todo le quita el alma. Querría desaparecer, fundirse en la maleza. Ginny, en cambio, se siente viva entre colores y vestidos. Su cuerpo es su lenguaje. Louise se aferra al orden de la clase. La aprobación académica calma sus inseguridades. Neville odia los rezos, siente que las palabras de autoridad están corrompidas. Sin embargo, mira a Percival, un macho autoritario, y lo admira con una intensidad que no se atreve aún a nombrar. Bernard empieza a crear historias, aunque no puede concentrarse. Tiene la mente llena de imágenes, de frases a medio hacer. Percival, grande, callado, bello, es el centro de gravedad. Todos giran en torno a él. Bernard le quiere impresionar. Louise le envidia. Neville le ama. Susan odia la rutina y ansía el campo, la tierra, el retorno a lo simple. Ginny baila, brilla. Rhoda se disuelve, no se reconoce en el espejo, no se siente real. Es mediodía, se gradúan, van a la universidad, todos excepto Louise, desplazado, como siempre. Bernard se dedica a observar, a relatar. Ven los demás trozos de verdad que intenta capturar con palabras. Se descubre como un hombre de muchas voces, fragmentado. Neville recuerda a Percival desde la herida. No quiere etiquetas, pero tampoco puede seguir ocultándose. Le deja a Bernard un poema donde confiesa su amor. Bernard lo entiende y calla. Louise trabaja en una oficina. Siente que siempre está interpretando un papel. Envidia a Neville, a Bernard, a todos los que parecen habitar su lugar con naturalidad y seguridad. Susan regresa al campo, se aparta del mundo culto, refinado, que siempre le pareció ajeno. Encarnará la maternidad, la fertilidad, la fuerza telúrica, pero también la soledad. Ginny vive la noche, el deseo, la sensualidad. Se entrega al juego social y erótico sin miedo. Es bisexual, libre, luminosa. Rhoda, en cambio, se va borrando. Ni el lenguaje, ni la naturaleza, ni el cuerpo le pertenece. Se compara con el mar, con la niebla, con lo que no tiene forma. Su dolor es lírico, espectral. Llega la tarde, la madurez. Todos buscan afirmarse, identificarse. Bernard es testigo de la madurez ajena, pero no de la suya propia. Observa el dolor de los demás y quiere contenerlo, pero también empieza a cuestionar si sus palabras alcanzan o son solo un modo de evitar el silencio. Intenta que todo encaje en una narración coherente, pero el mundo y su yo se le escapa entre los dedos. Neville, refinado, brillante, se enfrenta a su deseo conscientemente, pero le entristece su imposibilidad sexual y contención emocional. Ama en la distancia, sufre desde la introspección, el orden y la poesía. Escribe y recuerda, mantiene una idealización absoluta por Percival. No lo olvida. Susan cría, se enraiza, no se arrepiente, pero está aislada. Ginny sigue siendo deseada, pero empieza a sentir el temblor del tiempo en su piel. Las caras ya no se encienden al verla como antes. Louise alcanza una posición, un lugar. Se casa con una mujer campesina que representa lo puro, el arraigo, lo otro. Pero no hay reposo, el vacío la acompaña. Dice que ha vivido para esconderse, para no revelar quién es en realidad. Rhoda no mejora, permanece oculta, su cuerpo le es ajeno, el mundo le resulta cruel, habita sin contornos como el mar o la niebla, sin un lenguaje para definirse. La tarde llega con la madurez. Bernard intenta unir las piezas con palabras, pero ya no cree en ellas del todo, percibe la vida como fragmentos, como algo que no puede unificar. Observa a los otros crecer, afirmarse, pero él sigue siendo muchos, no sabe qué historia contar. Louise, desde su oficina, contempla su éxito con desconfianza, ya no puede fingir, se queda solo, comprende que vivió para parecer. Neville, siempre impecable, siente que el amor nunca fue posible del todo, la belleza le salva y le condena, sigue pensando en Percival. Susan sigue criando, continúa fuerte, pero ya no se entiende con los demás, es una figura austera, sabia pero sin testigos, ahogada en la rutina.
Ginny se da cuenta de que su poder se desgasta, empieza a no saber quién es sin el deseo de los otros. Rhoda permanece fuera del tiempo, fuera del cuerpo, fuera del lenguaje. Simplemente desaparece del mundo, se desvanece. Y entonces llega el crepúsculo, la noche estrellada, la madrugada. Luis, ya sin máscaras, comprende que nunca perteneció, siempre fue extranjero. Se enfrenta al niño que fue, al vacío que escondió con tanto esfuerzo. Bernard, como gran narrador, intenta hablar hasta el final, pero el relato se rompe con la muerte de Percival. Neville, en su duelo perpetuo, sigue amando desde la distancia. Su vida ha sido bella, pero solitaria. Susan, silenciosa, fuerte, ya no espera nada. Ha vivido, ha criado, pero no sabe decir lo que siente. Ajena a su propia vida, ajena a la naturaleza de la que ya no es protagonista. Ginny, la luminosa, ahora es melancólica. Sabe que su tiempo se ha ido y recuerda su cuerpo joven como si toda su identidad estuviese ligada a esa etapa. Y Rhoda ya no puede sostener su cuerpo ni su voz. Desaparece. Todos se reúnen y la recuerdan como una sombra. Un temblor, un ser incomprensible. Bernard se convierte en una síntesis de los otros, narra, nombra, recuerda, porque si algo queda, quizás sea eso, el intento de decir, de reunir los trozos, de dar forma a lo vivido. Aunque fracase, se lanza a la muerte, porque aunque el final es inevitable, lo que importa es cómo se enfrenta a él, con conciencia, con memoria, con deseo. Bernard no vence, pero tampoco se rinde. En esa última carga está toda la dignidad del ser, porque mientras haya conciencia, habrá lucha. Bravo. Me gustaría que me resumieses mi propia vida. Exacto. Cuando llegue el día final. Sería más gamberra. Qué maravilla, María. Muy Enhorabuena, bonito. genial. Aparte nos has guiado muy bien por todos los pensamientos, porque de trama realmente pasan dos cosas, ¿no? Pasan el beso de Ginny y Luis, que es lo que recuerdan durante toda la vida, y la muerte de Percival. Realmente el resto son cosas de la vida que van pasando y van evolucionando como pues eso, son el día a día y sus sensaciones y pensamientos. Quería hablar de los personajes, que claro, son el centro de esta novela. A pesar de que Virginia decía que los personajes debían ser tan intercambiables e iguales entre sí como las olas, cuando investigas un poco, puedes encontrar en la biografía de Virginia Woolf pues, que se había inspirado, evidentemente, pues, en muchas cosas de su vida, y son pequeños homenajes a gente de su alrededor, ¿no? Antes de continuar, quería decir, a ver si me ayudáis a ilustrar con etiquetas los personajes, ¿no? A ver, Ginny, ¿qué diríamos? Diríamos que busca el amor, ¿no? Que está un poco obsesionada con gustar. Coqueta. Inocente. Que siempre espera que la puerta se abra para ligar con alguien. Sí. Me recuerda un poco a mí mismo. En el aspecto, por ejemplo, cuando yo era adolescente, que iba en el metro al cole o a la universidad o tal, decía, cuando se abran las puertas del metro va a aparecer un chico que le voy a gustar. Oh, wow. ¿Sabes? Por favor. Y entonces a lo mejor, si el metro paraba y yo estaba en medio de dos vagones, pues digo, voy a ir a uno o a otro, porque es que va a depender ahí si a alguien le voy a gustar, ¿no? Eso es muy Ginny. Predeterminación absoluta de el siguiente movimiento será el que cambie mi vida. Es como dos vidas en un instante de Gwyneth Paltrow. Total, algo sí. así. Profecía autocumplida. Exacto. Luego Susan. Yo creo que lo que tiene principal es el arraigo a la tierra, a la granja, ¿no? Al mundo. Responsable, ¿no? Pero Además, le gusta mucho, sí. Lo que quiere ya es una vida con la naturaleza, familia y te la imaginas totalmente, ¿no? Sí. Bernard, escritor que siente que no es suficiente y obsesión por contar historias, ¿no? El amigo que no se puede callar. Y por agradar. Sí, y que está en una aprobación. fiesta y quiere contarte y es como, chica, calla. El que lo recuerda todo y está continuamente trayendo los recuerdos sobre la mesa para que no se nos olvide a nadie. Exacto. Luis, empresario australiano que se tiene que dedicar a los negocios por su cuestión familiar, pero que hay un puntito que le gustaría ser un poco artista, ¿no? Sí. O que hay algo ahí que y yo creo que un poco gay, ¿eh? No son todos muy queer. Son todos son muy un poco queer. queer, un poco queer. Es una novela queer, realmente. Sí. Aquí, o sea, el círculo de Bloomsbury, que es esta gente que dice, vamos ahí. exactamente. Heterosexualidad not found. Porque O sea, es otro pensamiento que tengo yo. sí. Si entráramos en los pensamientos profundos de todo el mundo, ¿no todo el mundo sería un poco queer? Todo el mundo. No lo sé, pienso, ¿eh? Neville, poeta gay, ya está. Y Punch. Sí, ya está. Tipo, Y sensible. y tal, o sea, sensible, una sensibilidad. Sí, sensibilidad como- y enamorado de Percival, Claro. que es un poco lo que condiciona toda la trama, ¿no? Y Rhoda,
diría que es Virginia Woolf, ¿no? Sí, inteligente, intensa. Disociada. Y disociada con la... totalmente. Muy desconectada de la realidad, pero a la vez la más cuerda, ¿no? Es un poco, me lleva a Silvia Plath en ese sentido. Virginia y Silvia como que conectan ahí. ¿Quién sería quién en Friends? ¡Oh, wow! En Friends. Rachel sería Ginny. Sí. ¿Sabes? Rachel sería Ginny seguro. Susan sería Mónica seguro, que la granja la veo total. Sí, es verdad. Bernard, que te cuenta toda la historia, es Chandler, ¿no? Chandler, sí. Luis, es que no habría, ¿no? Es que Ross no existe aquí. No, o sea, Ross no creo que no existe en este grupo. Neville, tampoco lo tendríamos muy claro. Ay, no. Y Rhoda sería Phoebe, ¿no? Total. Sí, ay. Total, sí, porque además Phoebe tiene un background terrorífico. Claro. Es que Si muy Friends oscuro, lo pasáramos sí, a drama, es habría suicidios. tremendo. No, pero porque sí, es que quien hace humor hace drama, ¿sabes? Exacto. Entonces, si Rhoda es Virginia Woolf, este libro creéis que vuelve a ser un grito de desesperación porque es muy profético con el propio suicidio de Virginia, ¿o no? ¿Qué creéis? ¿Lo habéis ido, cuando lo vais leyendo vais diciendo, ostras, si va guiando en los pensamientos suicidas, ¿no? ¿O no? ¿No lo veis así? Sí. Yo no lo vi de tal manera en su día ni en la relectura. Lo que pasa que yo creo que es inevitable que al final las personas que escribimos y que creamos estamos trazando un mapa de nuestra propia vida y de lo que está por venir. Pero yo creo que ella no lo escribió con esa intención. Lo que pasa es que se le escapa. Eso es lo que sientes, claro, que le escapa. Si ella eso se proyecta en Rhoda, claro, porque lo que ella va pensando claro, del disocie sobre sí, que va teniendo. Claro. Pero donde hay un homenaje muy bonito en esta novela es en Percival directamente con el propio hermano claro, de Virginia hermano. Woolf, ¿no? Que realmente pues, es un homenaje. Toda la novela es sobre la influencia que tiene esta persona en todos ellos, ¿no? Claro. Sí. Porque además yo creo que cuando una persona muy cercana en un grupo de amigos, además de amigos de la familia, se va, se convierte de alguna manera un poco en el pegamento de todos y un poco en la figura referencial. Es quien cierra la conversación siempre, ¿no? Y es quien está presente todo el tiempo y ya no le hace falta decir nunca nada más porque está presente todo el tiempo, ¿no? Esto yo últimamente lo he vivido y lo tengo claro. Como le dijo Aitana a Lola Índigo cuando se fue de OT, brillas por tu ausencia. Pues esto. La pobre se equivocó, quería decir otra cosa. Ya. Pero le dijo, brillas por tu ausencia. Bueno, pero en el fondo es cierto. Percival brilla por su ausencia total, también, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Total. Un Sí, besito, sí. Aitana. Deberías venir, ¿eh? Sí. Necesitamos que nos contextualice Alana, ese portero, escritora superventas, un poquito quién era Virginia Woolf, esta novela, claro, que incluye tantas referencias de la propia vida de ella que es necesario entender quién era, qué le rodeaba para poder adentrarnos. Pues vamos a ello. De nuevo lo vamos a hacer en dos bloques, un poco de contexto de su vida y un poco de cómo escribió la obra. Esta vez lo vamos a hacer un poco más corto. Adeline Virginia Stephen, que cambiaría su apellido por Woolf al casarse con Leonard Woolf, nació en 1882 en Sussex. Era hija del escritor Leslie Stephen y de Julia Stephen, una inglesa nacida en la India y una auténtica hija de las colonias. Ambos miembros del matrimonio llevan hijos de relaciones anteriores, así que la casa de los Stephen termina convirtiéndose en la de una alborotada familia numerosa muy pronto. El padre es un célebre escritor e historiador y la madre una mujer de cultura que además fue modelo de pintores prerrafaelitas. Si veis el cuadro Amor entre las ruinas de Edward Burne-Jones, la veréis con un vestidazo azul maravilloso. Deciden educar a sus hijos y a sus hijas en casa, pero no es una casa cualquiera. Frecuentan el hogar de los Stephen gente como Thackeray, Tennyson, Thomas Hardy o Henry James, y en ese ambiente crece Virginia, estimuladísima por lo mejor y más célebre de la cultura inglesa. No solamente se enamora del arte y de la literatura, es que aprende que se puede llegar a ser una persona de prestigio practicándolas. Sus problemas de salud mental que la acompañarán toda la vida tienen varios detonantes. Según Quentin Bell, su sobrino, los abusos sexuales de sus dos medio hermanos mayores, George y Gerald, que cometieron contra ella y su hermana Vanessa, además de la muerte de su madre y luego de su padre muy pronto, la llevaron a un primer internamiento. En ella se daba una profunda melancolía y una profunda vitalidad que quizá hoy se diagnosticarían como trastorno límite de la personalidad. En cualquier caso, esta condición marcó su vida y su muerte. Tras la muerte de su padre, junto con su hermana y su hermano, se mudan
al barrio de Bloomsbury. Allí conocen a los que serían su círculo de amistades y de influencia por el resto de su vida. Lyndon Strachey, Keynes, Forster, Wittgenstein, del que se reían porque se ataba el pantalón con una cuerda, Bertrand Russell, Clive Bell y Leonard Woolf, con el que se acabó casando. Fue un círculo que se amplió y que llegó a ser la élite cultural más influyente en Inglaterra en el periodo de entreguerras. Eran liberales, burgueses, antibelicistas, bastante queer, aunque en ese momento simplemente eran sexualmente desinhibidos, no monógamos, al menos durante un tiempo, y dispuestos a combatir cada milímetro del victorianismo y su moral cerrada. Es el tiempo del modernismo, es el tiempo de las vanguardias. Vamos a las olas. Es 1928. Virginia lleva 16 años casada con Leonard Woolf, un matrimonio que se quiere, se desea y se apoya. Han fundado juntos la editorial Howard Press, donde se publican con éxito los libros de Virginia. Es decir, Virginia Woolf ya es Virginia Woolf. La señora Dalloway ha sido un rotundo éxito. Orlando, que escribe basándose en su otra pareja de ese momento, Vita Sackville West, tiene dificultades para venderse, pero acabará dándole grandes alegrías y está a punto de publicar Una habitación propia, que será quizá el ensayo más importante de su vida y libro que marcará generaciones de mujeres. Está en la cima. El sábado 22 de septiembre del 1928 escribe en su diario: ¿y cuándo comenzaré mariposas o polillas nocturnas? No tengo la mínima noción de lo que será este libro, pero sí que será algo totalmente nuevo. Acaba de plantarse la semilla de las olas. El 28 de marzo del 29 escribe: Bloomsbury está acabado. Aunque serán amigos toda la vida, la influencia del círculo como tal es menor. Quizá las polillas o las olas son el modo de mantener a sus amigos junto a ella. El 28 de mayo del mismo año, con Un cuarto propio o Las mujeres y la novela, que todavía se estaba decidiendo, recién corregido y dado por terminado, escribe: ¿cómo voy a empezar Las mariposas nocturnas? No intento contar una historia, es una mente pensando. Podrían ser islas de luz, la corriente de las mariposas nocturnas volando directamente hasta aquí. Ese mismo año, en el intersticio entre libros, confiesa lo mucho que le cuesta estar sin trabajar, que necesita abarcar más de lo que puede para hundirse en ese ángulo oscuro de su mente. Al mismo tiempo, ama la contemplación y el silencio, las idas y las venidas. En realidad es una mujer feliz, su matrimonio va bien, su amante ahora es una de sus mejores amigas, es querida y respetada, no tiene problemas económicos. De hecho, Leonard le calcula que gana unos 3.020 libras al año con sus derechos de autora, lo que constituye aproximadamente el sueldo de un alto funcionario del gobierno británico. Es dueña de su vida. El 23 de junio escribe en su diario: veo con excesiva claridad las mariposas nocturnas. Ahí aparece Neville. Me parece que empezará de la siguiente manera: al alba, conchas en la playa, un gallo, no sé. Luego niños alrededor de una mesa alargada. Todo se torna verde y vivificado en mí cuando pienso en las mariposas nocturnas y puedo adentrarme mucho mejor en los demás. Este día se ha enamorado de su proyecto y va comprendiendo que su estructura no puede ser como la del resto de sus novelas, requiere otra cosa. El 10 de septiembre dice: no quiero escribirlo, quiero pensar en él durante semanas, adentrarme en una misma corriente de pensamiento y dejar que lo inunde todo. Acaba de encontrar el tono. El 11 de octubre lo llama por primera vez Las olas, no solamente por la presencia del mar, sino por la cadencia que el libro le está pidiendo. Aún no tiene claro quién está pensando dentro del libro, si es ella, una mujer, un hombre o varias personas. También se da cuenta de dónde se ha metido y de lo difícil que se lo ha puesto. Durante la escritura de Las olas, a la que no puede dedicarle más de 1 hora y media o 2 diarias por la complejidad, se queja habitualmente de las visitas y padece continuas gripes y malestares. Durante todo 1930 su diario está lleno de notas en las que no entiende bien qué está haciendo, pero no puede dejar de hacerlo. Dice que cree que se está limitando a acumular notas en lugar de escribir un libro. Es ese caos como de manantial lo que acabará haciendo de Las olas una novela radicalmente moderna que propone una apuesta literaria que compite con Schnitzler o con Proust. El miércoles 20 de agosto lo tenemos. Escribe en su diario: creo que Las olas se está resolviendo en una serie de soliloquios dramáticos. Lo importante es que discurran entrando y saliendo al ritmo de las olas. No sé si podrá leerse consecutivamente. Quizás sea un completo fracaso, pero siento un enorme respeto por mí misma por estar escribiendo este libro. Aún le quedan un año de correcciones, pasos atrás, decisiones de las que se arrepiente, etcétera, etcétera. Reescribe continuamente. Por suerte no ha de preocuparse por el dinero, porque durante 1931 Leonard le informa de que Una habitación propia lleva vendidos casi 10.000 ejemplares, lo que para la época es una barbaridad. Las olas van y vienen hasta que el 14 de julio de 1931, tras reescribir por 18ª vez una de las escenas del libro, dice que está a punto de terminar la tercera y definitiva versión. El 17 escribe: he terminado. Mi opinión es que se trata de un libro muy difícil. Nunca me había sentido tan agotada. Confieso que estoy nerviosa por esperar la opinión de Leonard. El 18 de julio, después de leerlo, Leonard dijo: es una obra maestra y el mejor de tus libros. Pelos de punta.
Qué interesante entrar en el hilo de pensamiento de una creadora, de sus miedos, de sus inseguridades, y me quedo con la parte del respeto. Lo que has dicho es lo que más me emociona. A mí también. Que dices, siento un gran respeto hacia mí misma por intentar esto tan difícil. Claro, es este rollo de no estoy a la altura, pero cuidado que quizá estoy teniendo destellos de que si no estoy a la altura estoy casi llegando a ello. Wow. Y eso es maravilloso. Os recuerdo que es un club de lectura. Podéis compartir vuestras opiniones en el 689, mi parte favorita de decir el teléfono, 689-168-504, @estanochelibro, ser podcast. Y tenemos un mensaje de la escritora Elena Medel. Hola, Virginia Woolf es una de las escritoras que más amo, pero cuando celebramos su modernidad pienso en un silencio de su obra, que es el que tiene que ver con la clase social. Sus personajes se complican la vida porque ya la tienen resuelta. Por ejemplo, justo en Las olas plantea que quienes somos depende de lo que poseemos. Y lo que poseemos pueden ser objetos como un anillo o un libro, pero también la belleza o la amistad que se capitalizan y cuando no se tienen quedamos sin completar, no llegamos a ser. ¿Esto es una crítica o es una constatación? Yo no lo sé, porque querría opinarlo primero. Y en ese momento recuerdo como en su diario, cuando se refiere a las conferencias que inspiraron una habitación propia, describe a las estudiantes que las organizaron desde la jerarquía. Ella arriba y las estudiantes abajo, muy abajo. Según Woolf, están hambrientas, son pobres, dice con desdén que serán un ejército de maestras. Unas líneas después escribe que le habría gustado haber podido tratar alguna vez con cosas reales. Y yo os pregunto, hasta qué punto el mundo de Las olas es un mundo real en cuanto a la clase, al dinero, al trabajo. También si Woolf estaba dispuesta a escribirlo, como sí que le ocurrió con el género o con la identidad. En fin, ahí os dejo el melón abierto y cortadito. Un abrazo a todas y un beso enorme para Alana. La persona más lista de España acaba de hablar. Entonces estamos, la persona más lista acaba de hablar, luego tenemos a Alana, ese portero, y qué suerte tener hoy a Sara Torres, otra de las personas más listas de España. Mira. Lo creo de verdad, ¿eh? Estoy encantadísima de estar aquí. Además, os he estado escuchando y habéis hecho un trabajo increíble con un libro que tiene muchísimo de misterio y lo he disfrutado un montón escucharos a las tres, la verdad. Pues todavía nos queda porque ahora empiezan a abrirse todos los melones. Sara, una de las grandes voces de la literatura, aquí la tenemos. Lo que te voy a decir es que es una diosa. O sea. Háblame de ella. Sara. Sí. Pues yo creo que tiene una de las voces más singulares y más radicales de la literatura española contemporánea. Lo pienso. Es decir, absolutamente. Lo pienso. Y es como la cadencia de Sara Torres es un camino literario que dentro de 30, 40, 50 años se estudiará. ¿Tienes a Virginia Woolf de referente cuando escribes? Bueno, no sé si voy a poder hablar después de este acto de amor completamente irracional que acaba de hacer Alan. Como todos los actos de amor. Pero tengo que confesar que sí, que yo leí Las olas en bucle un montón. Sobre todo os voy a contar dónde. Leí Las olas en bucle un montón en Córdoba, en un pequeño convento, en una beca que me dieron de escritura en una fundación, en la Fundación Antonio Gala, sí. Justo cuando había terminado de hacer mi primera educación así universitaria en Londres y no sabía qué hacer ni en qué trabajar, pensé, bueno, pues aquí puedo estar escribiendo y la vida está cubierta, ¿no? Entonces tuve unos meses de vida cubierta para escribir y leía Las olas una y otra vez porque había algo en el ritmo que para mí tenía un misterio que yo necesitaba estar en contacto con él. Y ahora cuando la he releído he sentido las cosas que señalaba Elena Medel en su audio, que me parecen importantísimas. Y cuando lo leí por primera vez, pues creo que buscaba solo el ritmo. No buscaba tanto lo que había debajo del texto. Era como si buscase entender algo que tenía que ver con la cadencia precisamente o con un deseo puesto en el texto en sí mismo. Pero en esta lectura me he encontrado con una
serie de descripciones sobre el ego que me han incomodado profundamente en muchos momentos y creo que esto es un temazo también. Sí, es de los grandes temas del libro. ¿Por qué crees que empezó queriéndolo llamar Las polillas? Supongo que porque todos los cuerpos vamos hacia lo que creemos que es la luz, torpemente, ¿no? Y nos damos hostias. Y sí, esa pulsión vital, ese deseo nos lleva, pero tampoco nuestras grandes luces son luces verdaderas, ¿no? Verdad. Es como, yo lo veo como las olas y las polillas es un poco parecido, como golpes constantes hacia algo que no es nada. ¿No? ¿No sentís esto? Sí, es la ida y la venida en cierta oscuridad, sin saber, más bien intuyendo una luz que viéndola, ¿no? Y siguiendo una corriente a ver dónde te lleva. Yo lo que ha dicho Elena de la condición de clase me hace mucha gracia porque totalmente, o sea, es como que los ricos han creado un mundo en el que ni ellos son felices, ¿sabes? Entonces es como lo tienes todo, tienes todas las posibilidades del mundo, pero aún así tienes unas preocupaciones que nacen mucho, pues, de eso, de tu ego, de tu individualismo y no sé, creo que también como análisis como de clase también es muy interesante desde esa perspectiva. Las olas es una novela muy experimental para su época, pero también es una novela muy experimental para esta época, ¿no? O sea, ya se criticó entonces porque era complicada y experimental, pero es que ahora cuando te acercas sigue siendo llamativo que es muy experimental. ¿Creéis que cuando escribís, pregunta para Lana, para Sara, también María puedes contestar, pero es para escritoras? Yo escribía antes muchísimo. ¿Y cuándo vamos a leer? No, porque es que dejé de escribir. Pues esto hay que continuarlo. ¿Creéis que nos autocensuramos cuando escribimos y no queremos ser muy experimentales para que la gente nos entienda? ¿Tenéis esa guerra? Yo no, porque escribí siempre para un grupito de lesbianas, ¿no? Entonces, luego he tenido la suerte de que otros cuerpos se han sentido identificados con lo que las lesbianas buscan de la vida. Pero por eso creo que nunca he hecho como una adaptación de lo que quería hacer y ha sido un regalo enorme. Y ha sido un regalo poder compartir ese deseo de diferencia en el texto y darnos cuenta que las lectoras queremos muchas cosas y no que nos pongan las cosas fáciles necesariamente. La gente está muy capacitada, es muy sabia, ha vivido mucho, ha pasado por cosas muy duras y tiene sed de complejidad también y de caminos más difíciles. Yo lo creo. Que te censuras a veces en cuanto a que se entienda. He tenido que pelear mucho para no hacerlo, porque mi primer impulso sí que es hacerlo, sí que es censurar, facilitar, ablandar el mensaje y de hecho incluso dejar de ser escritora y ponerme un poco justiciera. Y esto me da mucha rabia de mí misma y es algo de las muy pocas cosas que cambiaría de las obras que yo he escrito, es que aún extraería muchísimo más a Lana, si quieres, no sé si es activista o bueno, pues la que está un poco aleccionando de una manera que no me gusta nada. O sea, como quitarle más la intención. Exactamente, porque realmente me parece que doy lo mejor de mí cuando me dejo llevar por completo y cuando no soy tan consciente de ello y estoy escribiendo exactamente lo que quiero. Esto se lo escuché a Mariana Enríquez, que habla de una manera muy desacomplejada de sus procesos creativos y me lo guardo. Claro, ¿alguna vez alguna editorial os ha dicho: a ver, hay que ser más clara, tiene que acabar que se entienda el mensaje? Creo que cuando empiezas como a entrar en conversación con una editorial y todavía no conocen lo que eres capaz de hacer o qué lugar puede tener en el mundo, las editoriales sí que intentan que no te pierdas demasiado, ¿no? Que haya una legibilidad clara. Pero luego cuando se dan cuenta que se puede confiar en que las personas tengan su propio camino y que sean la escritora que necesitan ser, entonces creo que ya te dicen: haz lo que quieras, vamos a hacer juntas este viaje. Y yo me siento muy alegre de estar en este momento, ¿no? En el que tienes mucha libertad, ¿no? Yo siento parecido, que tuve que escribir Paquita Salas, La Llamada, Veneno, que son muy accesibles, para que se nos permitiera hacer la Mesías que vuela a sitios como muy difíciles y que de hecho al principio cuando compartíamos los primeros capítulos había gente que decía: ¿pero estamos de broma? ¿Fue más fácil o más difícil, Javi, dejarse llevar en este sentido? Pues fue inconsciente. O sea, la Mesías fue inconsciente. Yo sentí que Veneno había sido como muy clara en lo que quería conseguir del espectador y de la espectadora y era como un intento de decir: vale, puedo soltar.
Y creo, lo mismo que tú, que puedo escribir mejor. Claro. Creo que puedo ser mejor guionista en cuanto quite la intención de que se me entienda. Y creo que Virginia Woolf en Las olas nos guía muy bien por ese camino de que los narradores no tenemos que ser entendidos. Creo que es muy importante. Claro, pero sí que tenemos que ser honestas, ¿no? Y en cuanto somos honestas con nosotras mismas, yo creo que ganamos transparencia con respecto a las cosas que nos mueven, los conflictos que tenemos y también lo que hacemos y pensamos mal. Entonces, creo que esa honestidad trasladada al texto o regalada a las otras para ponerla en común, sí que se convierte en algo muy comunicable y mucho más legible. Pero es difícil ser honesta con una misma porque el ego siempre quiere esconderse y siempre queremos pensar que somos algo más sencillo y bueno de lo que en realidad somos, ¿no? Así es. Yo creo que sí. María, cuando te enfrentas a una obra, a leer o a ver una serie o una película, ¿valoras que se entienda o valoras lo experimental a veces o eres de las que dice, que va, me mira, encanta. no entiendo nada, chao? No, me encanta lo experimental, me encanta lo raro, me encantan las cosas que no se entienden porque las entiendo yo a mi manera y con eso me sirve. O sea, no tengo como un intelectualismo de pensar, buah, lo tengo que comprender todo de la manera en la que lo entienden los críticos o en la manera... No, yo lo entiendo a mi manera y a lo mejor no es correcto, pero me da un poco igual, la verdad. Es que es verdad que en el mundo series y pelis las plataformas, claro, invierten tantos millones que muchas veces tienen miedo y constantemente es como que dure poco, que se entienda, que te guíen. Y la literatura es un espacio, creo, más accesible para la experimentación, que a lo mejor lanzarte a hacer una peli de 10 millones de euros y ¡hala! A ver quién la ve, ¿no? Jo, pero ojalá fuese así. Ojalá. Digo, no sé, mira, yo ahora que estoy como en proceso de reenamoramiento de David Lynch y leyendo muchos textos suyos, que lo amo, él decía constantemente que confiaba muchísimo en la intuición de los lectores y de las lectoras, como decía Sara. Y un poco en esta forma de entenderlo a tu manera es entenderlo. Claro. Y ya está. Y para disfrutar las cosas no es necesario llevarte una experiencia completa de comprensión, ¿no? También hay que... Creo que la impronta, la herida, la impresión que las cosas te dejan, incluso la duda que te dejan o la confusión son parte del evento, ¿no? Y es una pena que las cosas estén tan masticadas, la verdad. He dividido el debate que tenemos ahora en 4 partes, según las épocas de la vida que yo siento que hay. La primera, infancia. Comenzamos con la infancia. Cuando uno lee Las olas, una pregunta que se hace es, ¿siempre somos quienes fuimos en la infancia? No, yo creo que no. O sea, nos transformamos, eso es lo bonito del ser humano, ¿no? Y además me niego como también a condenar a las personas que han tenido una mala infancia y que van a pasar toda su vida repitiendo esa mala infancia. Yo creo que nos sumamos. Quiero decir, creo que la niña que fui sigue aquí dentro, pero han ido entrando todas las demás, ¿no? Todas las demás etapas. Creo que la voz se convierte en una especie de polifonía. Yo me identifico mucho con el hambre que tenía de niña, como esa sensación de querer llevarlo todo a la boca y también la tristeza de las veces que me decían que no. Y creo que eso sigue dentro de mí de algún modo. Sí. Yo también creo que los primeros momentos de la infancia los llevas siempre, aunque luego evidentemente puedas sanar, complejizar, añadir, pero hay algo de los primeros recuerdos que se tienen que yo creo que los seguimos teniendo. A veces cuando te despiertas dices, ostras, ¿cuántos años tengo? ¿No os pasa esto? Sí, yo me levanto y siempre pienso que tengo 20. Claro, es que los tienes. ¿No? 22, ¿eh? Claro, yo de hecho me veo al espejo y digo, tengo 20. Y cuanto más te aman, más pequeña eres. O a mí me pasa eso. Cuando me tratan bien, me vuelvo muy niña. Sí, yo tengo muchos... O sea, me vienen muchas sensaciones y muchos recuerdos de la infancia cuando estoy con mi pareja, con Bruna. No sé, me trae como a momentos como de olores, de recuerdos. De repente como que tengo más presente la infancia con ella. La ternura que te lleva a la infancia. Sí, totalmente. Llegamos tarde, dice Susan. Tenemos que esperar nuestro turno para jugar. Nos tiraremos aquí en la alta hierba y fingiremos mirar a Ginny y a Clara, a Betty y a Mavis. Pero no las miraremos. Odio mirar cómo juegan otras personas.
Haré imágenes de todas las cosas que odio por encima de todo y las enterraré en el suelo. Este guijarro reluciente es Madame Carlo y la enterraré hondo por sus maneras serviles y obsequiosas, por la moneda que me puso sobre los nudillos para que los mantuviese planos mientras practicaba las escalas. Enterré la moneda, enterraría la escuela entera, el gimnasio, el aula, el comedor que huele siempre a carne y la capilla. ¿Somos radicales en la infancia con lo que nos gusta y no nos gusta? Y estamos haciendo un tanteo de poder. No sabemos exactamente cuánto podemos ni cuánto nos van a dar. Y por tanto, a veces somos crueles, desordenadas y terribles. Y nos tienen que poner límites pronto para no comérnoslo todo, ¿no? Sí. Tal cual. Claro, hay un intento de belleza, ¿no? Claro. No hay un intento de decir, no, este es el pensamiento exacto de un niño de 5 años. Hay ciertos recursos que podemos pensar que sí que están en el hilo de conciencia de forma como natural en nuestro procesamiento de la realidad. Aparece la libre asociación, aparece la fragmentación, repetición en bucle, ¿no? Porque al final somos un bucle con patitas a lo largo de nuestra vida y reelaboramos cosas. Creo que en ese sentido sí que quiere mostrar cómo funciona la mente, pero desde luego nadie sabe cómo funcionan las mentes de las otras del todo, ¿no? Claro. Y ahora pasamos a la adolescencia. En esta parte, lo más importante que resuena en mí es la búsqueda de la identidad, ¿no? Es ese momento en el que uno se forma. ¿Cómo era María de adolescente? Una guarra. Hostia, bien. ¿Sigue siendo adolescente? No, yo creo que no. Tengo 25 años, ya no lo soy. En plan... ¿Eras una guarra? Era una guarra, pero era una guarra porque durante muchos años se me negó también. O sea, yo de pequeña era una butch, me echaban del baño porque creían que era un niño. Luego era una frígida y luego al final encontré como mi punto en ser una guarra, como mi identidad de, joder, me siento bien con esto. No era como Ginny, no sentía como una conexión con el cuerpo tan grande ni con el sexo, porque no la tengo. Pero sí que me parecía como que había subido de clase, ¿no? Como que me parecía mejor ser una guarra que ser una friki o una frígida. ¿Cómo era Lana de adolescente? Era dos personas, realmente. Había una persona muy triste, muy oscura y muy sola y que enmascaraba muchísimo quién era. Y luego había una salvaje, sedienta, que dispuesta a prácticamente todo con tal de encontrarse y de afirmarse un poco y de recordar que también tenía un cuerpo digno de ser visto y querido. Muy Virginia. Absolutamente, sí. Entonces fue un desdoblamiento bastante radical y que además me salía muy bien. ¿Cómo era Sara de adolescente? Yo no lo recuerdo muy dulcemente, la verdad. Recuerdo una parte que había aprendido muy bien a utilizar la norma y que la había asimilado y que la movilizaba para sobrevivir. Y luego también recuerdo como esa parte escritora de niña enamorada constantemente de sus mejores amigas que se convertía en su paje servidor. Entonces yo me dedicaba en cuerpo y alma a satisfacer a la amiga a la cual pues alababa en todo momento. Y trabajaba para ella, escribía para ella y vivía para ella. ¿Hemos superado esto? No. Enhorabuena. Lesbiana, muy bien. Es que hay una búsqueda de la identidad brutal todo el rato. Yo la sigo teniendo con 40. Yo sigo siendo adolescente, creo, un poquito. Oye, hay una cosa que me pasa leyendo las olas, que es que creo que es indicativo de la sociedad en la que vivimos, que es que para entender a los personajes los tengo que etiquetar. ¿Os pasa que cuanto más vais leyendo, más vais poniendo etiquetas, entonces más comprendéis? ¿Eso creéis que es bueno o malo? Porque yo voy haciendo, a ver, Roda, vale, esta es esta es este, ¿sabes? Como esa etiqueta me da un poco de miedo tener pensamiento de pone precios de supermercado, ¿sabes? Pero que hayáis propuesto este libro ya es muy radical, es decir, ya es como enfrentar a nuestra mente etiquetadora y productiva a algo que la va a descentrar, porque es excéntrico en su ritmo y en su propuesta. Así que yo creo que lo podemos usar hasta como una meditación, esta lectura, a ver hasta dónde llegamos. No se puede extinguir ese persistente olor. Se cuela a través de alguna grieta en la estructura, la identidad propia. Para ser yo mismo, anoto, necesito la iluminación de los ojos de otras personas y por lo tanto no puedo estar enteramente seguro de lo que es mi yo. Esto dice Bernard. Ansío entonces, después de esta somnolencia, centellear, multifacético, bajo la luz del rostro de mis amigos. He estado atravesando el territorio sin sol de la no identidad. Una tierra extraña. He tenido un momento
de enorme paz. Tal vez sea esto la felicidad. Esto es parecido a lo que estabas diciendo, ¿no? La búsqueda de verte en los ojos de las otras. Pero qué escandalizante es el sonido del ego, ¿no? Porque tú ves que una persona que se está acercando a la disolución sigue hablando del sí compulsivamente. Entonces, por eso yo creo que nos incomoda mucho este libro a veces, porque es muy difícil atender al lenguaje pesado de la constitución del ego de cada cual y lo obsesionadas que estamos con nosotras mismas, incluso cuando parece que estamos dejando ir. Roda deja ir, que es muy bello. Yo creo justo que esa parte que intuíamos y que no estábamos muy seguras de si era ese grito de Virginia Woolf, creo que aquí es donde se ve. A mí me parece que ella ya estaba en un proceso de disolución del yo que no tenía vuelta atrás, y me parece que recurre mucho a ese yo disociado y fragmentado para afirmarse y para decir sigo aquí, para decirse a ella misma de verdad sigo aquí, sigo viva, sigo viviendo mi vida, sigo habitando en mi cuerpo, o me estoy diluyendo, ¿no? en el ritmo de las cosas grandes, de las mareas o de la nada. Qué manera tan bonita de verlo. La verdad que no lo había pensado. La disolución del ego de Roda es metafórica y a la vez súper real y muy cruda. Para pasar a la siguiente etapa de la vida, pues Bernard se promete, ¿no? Para dejar de ser adolescente. Todo está dispuesto, todo está fijado, dice Susan. Bernard se ha prometido, algo irrevocable ha sucedido. Para pasar a la adultez hay que comprometerse. Espero que no. ¿Eres adulta, María? Yo me considero bastante adulta. A ver, ¿en qué fase estamos cada uno? Yo soy adulto. Sí, yo sí, ¿tú? Yo soy bastante adulta, pero es que lo he sido desde muy joven, yo adulta. Alana, ¿eres adulta? Absolutamente, sí. ¿Adulta? Llevo toda la vida siendo viejoven y creo que así moriré. O sea, estás en la vejez, realmente estás en la siguiente, ¿vale? Sí, totalmente. 3 adultas, una vieja, ole. Entonces, en esta etapa de la adultez, yo pienso que lo que marca la etapa de la vida de los personajes de Las olas es la muerte de Percival, ¿no? Creo que el compromiso es una cosa que marca la adultez, pero también la pérdida. Yo creo que no seas adulto hasta que no sientes que has perdido algo muy importante. En mi caso, la muerte de mi tía Lucía, que fue hace muy poco, y sentí, hostia, soy adulto, porque he perdido a alguien que quiero mucho y que es muy importante para mí. Y lo marco ahí, claramente, y creo que al leerlo me ha emocionado porque he dicho, claro, es verdad, la pérdida de un gran amor, la pérdida de una persona importante para ti o de algo que creías que era la piedra angular de tu vida, perder eso te hace adulto. ¿Sentís parecido? ¿Habéis tenido esta experiencia de pérdida para ser adultas o sois adultas porque os da la gana? A ver, yo perdí muchas cosas. O sea, perdí mi infancia también en el momento en el que no tenía unos padres que ejercían de padres. Entonces yo no pude ejercer de hija, de infante. Y luego también pues la pérdida de mi padre, porque era una persona a la que yo ya tenía muy claro mis sentimientos hacia él, que eran negativos, pero cuando una persona enferma y una persona muere, todo eso se pone del revés. Y justamente también hubo un cambio de relación con él, empecé a perdonar y de repente se murió. Entonces fue como un cambio en mi vida muy, 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 muy extremo. Y lo marcas, lo notas que es la adultez. Sí, y viví ese duelo y ese como rito de pasar a la adultez. Cambié totalmente mi manera de vivir, mi manera de pensar y mi manera de... Les pasa igual a los personajes de Las olas. ¿Cuándo habéis pasado a la adultez? ¿Qué pérdida habéis tenido? Yo creo que lo señalo en dos eventos. Yo creo que me di cuenta que era adulta cuando era yo quien tenía que cuidar. Cuando tienes que cuidar y ya no te cuidan menos o te cuidan de una manera muy limitada, cuando tienes tú que cuidar. Y luego las pérdidas me han ido haciendo muy adulta, pues de muchas amigas, pues las mujeres con las que crecí, que me enseñaron casi todo, que eran mujeres que trabajaban en la calle, mucho más mayores que yo, y que dejaron, y fue como perder una serie de madres que ya no están y cuyo hueco siento cada día. Y la pérdida de Roberta Marrero, pues que claro que es igual, es de estas personas que cuando se va es como si te hubieran quitado una víscera y notas el hueco dentro y ya nadie lo va a recuperar, y ahí te das cuenta de que no es que seas adulta, es que te estás haciendo mayor además. La mala costumbre habla bastante de esto. Es un homenaje a esas mujeres que, bueno, pues que me lo dieron todo en un momento dado y que ya no están, y además ya no hay ninguna. Sara.
¿Has pasado a la adultez con una pérdida o a través de algo que echas de menos? Pues creo que sí que he ido perdiendo pues, las casas de la infancia, las casas de la juventud, pues la mamá. He perdido muchas cosas, pero tal vez sospecho que la adultez la alcancé cuando aprendí a ser generosa en la pérdida. Si tú pierdes y te quedas pensando en pobrecita yo que he perdido, de pronto no llegas a ser adulta, pero cuando pierdes y se produce una abundancia de cosas que darle a las otras a través de esa pérdida, dices, qué maravilla que me he olvidado de mí y me queda amor para las demás, ¿no? Y ahí te liberas de algo adolescente también. Claro, yo la muerte de mi tía Lucía, yo siento que a través de esa pérdida empecé a amar más a mi familia. Eso es algo increíble que me ha regalado ella a través de irse. Y comparto totalmente contigo. Ese para mí también es un cambio muy importante, el decir, ostras, he perdido, pero hay algo importante en dar y en recibir y en crear nuevas conexiones. Vamos a escuchar un audio de este club de lectura de chicas y maricones y de personas que quieran acercarse, no queremos excluir a nadie. Daniel, vídeo. No sé si se aprecia, pero bueno, tengo todo el libro marcado. Vamos a hablar de Las olas de Virginia Woolf. Bueno, tenemos poco tiempo, es un libro que me ha encantado, siento que estés en el momento vital en el que estés, vas a encontrar algo que te va a apelar dentro de estas palabras, estos personajes con sus pensamientos y sus descripciones tan minuciosas de lo que para ellos es la vida. Yo personalmente he conectado mucho con una de las, bueno, tengo aquí apuntado, una de las frases que dice Rhoda, dice que no logra que un momento se funda con el siguiente. A mí eso me lleva al desarraigo, a ese momento en el que te estás despidiendo de una parte de ti y convirtiéndote en otra que aún no sabes cuál va a ser. Pero en el momento en el que encuentras ese ligamento, yo siento una coherencia y una integridad que hace que me asuma como uno y pueda seguir adelante como sin ese conflicto interno sobre la identidad, que es algo que se habla mucho en esta fase de cambio de juventud a la adultez en el libro. Está escrito para que se me abran caminos que no sabía que se me podían abrir. Entonces, bueno, es un libro que me ha inspirado mucho y me ha encantado leer. Gracias, la verdad que gente más guay nos sigue. Qué mono. Estoy muy agradecido a que dediquéis un momentito para mandarnos vídeos, mensajes, audios, leer los libros, compartir con nosotras. Me siento muy afortunado de estar aquí ahora mismo haciendo esto, la verdad. Mucho precioso. Es que me siento muy afortunado de verdad. Ahora viene la vejez. Solamente Sara es vieja, entonces que nos cuente cómo lo vive, cómo experimentas la vejez, porque yo no soy vieja. ¿Y no habéis alucinado con los cambios de vuestro cuerpo constantemente y cómo en un día de pronto ya has llegado al fin de tu capacidad vital y al día siguiente dices, todavía me muevo, es increíble, puedo hacer Pero cosas? Sara, un momento, por favor. Esta es mi realidad ¿Cuántos psíquica años cada tienes? día. Tengo 33. Tienes 33. No hay vejez aquí, lo siento. Me encanta que se lo haya pensado. Sí, la es que vejez no. a Tengo veces 60. Claro. es muy subjetiva, ¿eh? Yo me identifico mucho con Sarah Kane, de hecho, que decía como que su cuerpo ya era anciano, que decía que tenía 70, 80 años y que ya estaba cansada, de hecho, antes de su suicidio. Yo creo que Rhoda es un poco como el reflejo de esa vejez que desde niña es vieja. O sea, desde niña está cansada y creo que arrastra todos los traumas que tenía en realidad Virginia. Y es como los cambios en mi cuerpo me los he provocado yo. Pues soy bastante dueña de mi cuerpo, la verdad. Dilo. Entonces, me siento muy dueña de mi cuerpo cada vez más. Entonces no le tengo ningún miedo a la vejez, pero reconozco que sí me inquieta la apariencia de la vejez. Ojalá que no. Pero la mía, ¿eh? Ojalá que Solamente no. la mía. Yo creo que la practico para no temerla, entonces llevo toda la vida practicando la vejez a ver si estoy preparada cuando llegue y ya sé cómo estar. El personaje que nos guía a través de la vejez es Bernard, que hace recapitulación al final del libro de toda la vida de sus amigos, incluida la suya propia, desde el principio, otra vez, desde su punto de vista, otra vez, pero ahora de más mayor. Os voy a leer mi fragmento favorito para terminar esta parte de debate, que dice: he inventado miles de historias. He llenado innumerables cuadernos con frases para usar cuando haya encontrado la verdadera, la única historia a la que se refieren todas estas frases. Pero no he encontrado aún esa historia. Y comienzo a preguntarme, ¿hay historias? Carmen, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué tal? Ay, me dejas con esta pregunta, ¿eh? ¿Hay historias o no?
pues la que os vengo a contar yo hoy. Oye, una pregunta. ¿Tú eres joven? ¿Tú en la infancia, adolescencia, madurez, vejez? Yo me siento muy identificada con la adolescencia. Sí, yo ¿Y me no queda con un la poco- infancia? ¿Me ves tú más de infancia que de adolescencia? Yo creo que el trabajo que hiciste en la Mesías como coach de niñas fue tan absolutamente espectacular porque hay algo dentro de ti que es una niña. Pues mira, ahora me he emocionado. Y eso es así. Es que me vas a hacer llorar porque vengo con una semana... ¿Ves una semana fuerte? Muy fuerte. De hecho, la sección de hoy no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, bien, Un nos gusta. reglote la he hecho que, bueno, que flipas. Las Carmen, olas. las olas. Las La olas. sección se llama Carmen Out of Context, pero bueno, ya hoy más que nunca con la regla. Sí, a ver, yo es que me pensaba que este libro iba del surf, ¿vale? Con lo de las olas. Me he liado. Entonces ¿Va me del pre- surf? Va del surf. Es un poco surf, ¿verdad? Sí, va de cómo surfeamos, cómo podemos la vida y algunas nos caemos de la tabla todo el rato, ¿no? Ah, bueno, pues vengo a hablar de eso justamente. A ver, yo os leo una cosa que dice: cuando despego sobre una ola, soy al mismo tiempo pez y ave. En cada momento de dicha y de temor se me educa en los complejos comportamientos del mar. Es una lección constante de conciencia plena. Esto no lo dice Virginia. Esto lo dice un surfero, un surfista que se llama Sam Blakely, que tiene un ensayo de Siruela que se llama El surf y la meditación. Qué interesante. Sí, entonces, a mí este libro me ha ido genial para la ansiedad, ¿vale? Porque Virginia quería retratar como el instante presente y a mí me ha ayudado mucho como a quitarme de mi voz, de mi monólogo interior, apartarlo un rato. Y es algo que también me pasa haciendo surf, que por desgracia es un deporte que he estado bastante presente en toda mi vida y he notado ahí como una conexión. Entonces he buscado si realmente había una conexión entre las olas de Virginia y las olas del mar reales y la hay. Si en las olas de Virginia entras en el flujo de conciencia, cuando haces surf entras en el estado de flujo. Como tú con la regla. Wow, Javi. O sea que igual hay una conexión ahí, me ha intervenido la regla en esta preparación. Yo creo que Virginia entró en el estado de flujo escribiendo las olas. ¿Qué es el estado de flujo? Un psicólogo que se llama, no voy a decir bien el nombre, perdón, es húngaro estadounidense, se llama Mihaly Csikszentmihalyi. A ver, lo vamos a poner aquí abajo. Entonces, en el 75, él dijo que el estado de flujo es un estado psicológico de concentración profunda, donde una persona, de alguna forma, está totalmente inmersa en una actividad y se olvida de sí misma, del tiempo y de todo, y se caracteriza por una sensación de placer, de control también y de motivación. Es como estar en tu elemento, ¿no? ¿Sentís que os Sí, identificáis? es que yo cuando estoy escribiendo y siento que o cuando estoy dirigiendo más bien, Justo. cuando sientes que la escena está funcionando y que has aportado y de repente se calma la inseguridad y tal, dices, ostras, Justo. estoy surfeando. Sí, yo creo que cuando hago teatro, de repente hago algo y me dejo llevar y no sé si lo he hecho bien o mal, pero lo he hecho, que es lo importante, así que ya está. Yo creo que hay un momento túnel en la creatividad, un lugar en el que desapareces y pasa el tiempo y estás completamente dentro de lo que estás haciendo, que es exactamente eso, creo, y es magia pura además. Y se parece mucho a hacer cosas con el cuerpo, ¿no? Creo que todas conocemos otro estado de flujo fundamental en la vida. 100%, bastante, sí. Entonces... ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No estoy bien, es que iba a decir el sexo, pero claro, Dilo. he pensado, voy a hacer yo, como lo has dicho de una forma tan elegante. pero es que Guarra es la eres, verdad. Carmen, no se refería a eso. Ya, Era el eso. llanto, era Me el hace llanto, llorar. cuando lloramos. Al ¿no? final, Un buen cuando polvo a después de tiempo. correr, perdón. Un buen polvo a tiempo es... No follan mucho en las olas, por cierto. Nada, Es muy increíble. fuerte. Bueno, Ginny sí. Pero no se cuenta mucho. Ya. Perdió una oportunidad increíble. Yo lo pensaba muchísimo porque con este ritmo, cuéntame el sexo. Me encantaría leerlo. Ahora vamos a tener que hacerlo nosotras. Las Alana. olas, Pues dos. ya está, pues vamos a ello. Las horas. Voy a seguir con mi día de científica, ¿vale? Porque se viene Carmen Científica hoy Venga. otra vez. Vale, en el surf y la meditación, que es este libro que os he contado, dicen que el mundo occidental centrado en el yo ha desgastado nuestra receptividad hacia el exterior y a medida que nos hemos vuelto más sensibles, o sea, nos hemos vuelto sensibles hacia la vida interior. Entonces, las propiedades terapéuticas del surf son conocidas mucho para el estrés, la ansiedad, va súper bien hacer surf. Pero a diferencia de las terapias de conciencia plena, que se llama, como sería un yoga o una meditación, el surf lo que te hace es trabajar hacia el exterior. Entonces agudiza la percepción, que es algo que ocurre mucho en las olas, ¿no? Esto que hablabais de entrenar la escucha, la empatía.
de estar hacia los demás. Entonces en el surf pues tienes que estar pendiente de la forma de la playa, de las olas, de no estamparte contra la roca, del viento, de las mareas, etc. Entonces todo esto facilita entrar en estado de flujo, y lo que hace eso es disminuir, ojo, la actividad neuronal en el lóbulo prefrontal. Claro. Muy interesante. Sí, que se me ha desarrollado a mí hace poco, ¿no? Porque se desarrolla a los 25. Acabas de... Todo. Pues, ayer. Acabo de nacer. Bueno, pues igual a ver cómo te sienta esto. Porque el tema es que es muy popular esto que se dice de que solo usamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Pero se ve que eso está bien, se ve que no va muy bien trabajar de más. Porque, por ejemplo, cuando tienes ansiedad o estrés, lo que haces es hacer trabajar de más este lóbulo, porque estás en el presente y en el pasado y el futuro, además del presente. Agobio total. Entonces, en el estado de flujo disminuye la actividad de esta parte del cerebro y te permite conectar con el presente. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con las olas de Virginia? Pues que en este lóbulo es donde se trabaja también con lo que se llama, esto es técnico, red de modo por defecto, que es lo que trabajan, lo que es nuestra identidad. Entonces, también se apaga no solo la ansiedad de futuro-pasado, sino también se apaga esa parte de nuestra autoconciencia de nosotros, lo que es pues los miedos, la autocrítica, los pensamientos intrusivos, todo esto se apaga. Tanto cuando lees las olas de alguna forma como cuando haces surf, pues estas actividades que se llaman pues esto, el flujo. Entonces, el resumen de esto, espero haberlo contado bien. Lo has contado increíble. Lo has contado genial. Aparte, me da unas ganas de que se apague esa parte de mí. Sí. Pues mira, ponte a hacer surf, Javi. Pero qué gusto cuando se apaga, y aparte es que es lo que nos hace estar vivos. Sí. O sea, es curioso querer que no esté ese hilo de pensamiento que en el fondo somos nosotras. Me recuerda a la hípica. La hípica también con el movimiento del caballo. Por eso funciona mucho como para terapia para personas con TDAH o para personas con personas autistas. Sí, al final todo lo que tiene que ver con la naturaleza, que el surf es toda naturaleza, te hace estar muy receptivo a lo externo. Entonces, bueno, como conclusión podríamos decir que son dos formas distintas, leer las olas o estar en las olas, de conectar con el presente, pero ambas tienen como en común el mirar hacia afuera, la fluidez y sobre todo la repetición, que qué es tan bonito. propio de la vida. Oh, qué guay, Maravilla. muy bien, Carmen. Maravilla de intervención. Te adoro. Gracias. Te quiero. Antes de terminar, tenemos un último mensaje de la directora Marta Pazos, que nos cuenta un poquito lo que piensa de Virginia Woolf. La naturaleza nos enseña que el tiempo es cíclico y que los materiales vuelven transformados, pero vuelven, y que los departamentos, las épocas no son estancas, ¿no? La naturaleza también nos enseña que nunca recuperas un instante. Bueno, es como la primavera, verano, el otoño, invierno, ¿no? Que te tienes que meter en el invierno, quieras o no quieras, para que la primavera venga con más fuerza, ¿no? Y tienes que celebrar el verano, porque después va a venir el otoño y luego el invierno y luego la primavera, el verano, el otoño, invierno, otra vez, ¿no? Entonces, en mi vida este pensamiento sobre el tiempo me resulta muy reconfortante, ¿no? Pensar que cuando llegue al invierno, cuando llegue a mi vejez, también voy a tener una primavera dentro y voy a poder vivir cosas desde lo nuevo, me parece muy, muy alentador, muy esperanzador. Gracias, Marta. Es una manera muy bonita de terminar este programa, pensar que en el invierno podrá haber cosas de la primavera. Tener una primavera dentro, qué frase. Qué bonito. Marta Pazos, gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Sara, por formar parte de este club de lectura. Gracias, María. Gracias, Alana. Recomendaciones. Si te gustó Las olas, te gustará. Yo me lanzo con los 6 volúmenes de Mi lucha de Knausgaard, del escritor noruego. Muy recomendable. María, si te gustó Las olas, ¿te gustará? Sense8. Sense8, de las Wachowski, ¿eh? Total. Y yo recomiendo Los amigos de Peter, de Kenneth Branagh. ¿Sara? El mismo mar de todos los veranos de Esther Tusquets. Yo escucharse en bucle a Aurora, una cantautora. En bucle.
Pues hasta aquí este programa dedicado a Virginia Woolf, a las olas. Gracias por estar aquí, escucharnos, vernos, sentirnos, mandarnos cosas. Gracias por acompañarnos. Y nos escuchamos en 15 días con el último capítulo de la temporada. No puede ser. ¿Qué decís? Qué rápido ha pasado. No puede ser. Realmente qué fuerte. Se acabó el examen de literatura, chicas. Podéis iros de vacaciones. Quiero repetir. Dios mío, sí, total. El último en 15 días, Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Nos lo vamos a pasar bien. Va a ser increíble. Ahí viene diversión. Así que gracias y nos seguimos viendo, escuchando en el club de lectura de Chicas Maricones y quien quiera acercarse de esta noche. ¡Libro! Y furries. Y furries para todas.